hermano, vamos a comenzar, como bien decía, con la predicación de la palabra del Señor, así que el que tiene oídos para oír, oiga. Estemos atentos a lo que el Señor quiere en esta noche hablarte, ¿no? Y que sea utilizándome a mí para llevar ese mensaje, ¿no? Necesaria edificación para la iglesia. Pero antes quisiera también darle la bienvenida a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, que están ahí apoyándonos de distintos lugares del mundo. Sean todos y cada uno de los que están aquí y ahí en sus casas, bienvenidos. Y como siempre vamos a comenzar de la mejor manera orando, poniendo este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, bendito Dios de los cielos, te damos muchísimas gracias, Dios mío, por poder estar esta tarde en esta casa, Dios, portal del cielo y casa de oración para las naciones, Dios mío. Gracias, Dios mío, por tener el privilegio de tu palabra delante de nosotros, Dios mío. Ayuda a este siervo inútil, estos labios torpes, a predicar, Dios mío, condenando tu palabra, amado Dios. Sé tú poniendo en mí esa doble medida del Espíritu Santo, Señor. Y a la vez, amado Padre Celestial, sea tú agudizando nuestros oídos espirituales, Señor. Para que esta palabra, Dios mío, encuentre esos corazones preparados de antemano por medio de tu Espíritu Santo. Para que esta palabra, Dios mío, no quede meramente en los oídos, sino produzca fruto. Al 100 por 1 me atrevería a pedirte, Dios mío. Bendito Dios, sé con nosotros. Sea a través de nosotros. Sé llenándonos de tu Espíritu Santo. Ayudándonos a crecer en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tu nombre oramos y te damos gracias. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias por la segunda carta del pastor, del apóstol Pablo, a su amado hijo en la fe, Timoteo. Por 2 Timoteo, capítulo 4, más concretamente. Y vamos a mantener por ahí nuestras Biblias abiertas un ratito. Recordaba, ¿no?, que anoche pasamos un tiempo maravilloso. Una vigilia, mis queridos hermanos, donde verdaderamente se sintió, ¿verdad?, el mover de Dios. Y no es que andemos por sensaciones, porque es por fe que andamos y no es por vista, ¿verdad? Pero sí es verdad de que Dios se manifiesta de manera especial cuando lo buscamos. Dice que el que lo busca lo halla, ¿verdad? Y anoche mientras oraba, mi hermana Teresa nombraba un capítulo del profeta Daniel, donde veíamos cómo Daniel, cuando comenzó esos 21 días de ayuno que terminábamos anoche nosotros como iglesia, dice, cuando tuvo el encuentro con el ángel, que desde el primer día ya había sido conocida y había sido respondida la oración de Daniel. Y Dios había enviado un mensajero para comunicárselo a Daniel. Pero resulta que el mensajero encontró una grande oposición. Y no una oposición cualquiera. Encontró a un ente demoníaco que se conoce como el príncipe de Persia. A tal punto fue el conflicto que duró 21 días y necesitó la ayuda del arcángel, mis queridos hermanos, Miguel, para que pudiera finalmente romper esa oposición y traerle el mensaje a Daniel. Eso, mis queridos hermanos, nos puede hacer vislumbrar, ver de que hay un mundo espiritual, de que hay una oposición que enfrentamos todos los cristianos. Y también es cierto que si de una cosa adolece, que si de una cosa padece el pueblo de Dios en estos tiempos, es de falta de entendimiento, de falta de conocimiento. Dice la Escritura que por eso perece el pueblo de Dios. Porque no andamos en muchas ocasiones como sabios ni entendidos, sino en muchas ocasiones andamos como necios de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y lo que la propia palabra nos declara. Ignorando, mis queridos hermanos, mira si somos, ignorando de que hay un mundo espiritual en el cual se está librando, escúchalo bien, una cruenta batalla, donde lo que está en juego es la eternidad de nuestras almas, la eternidad
de todas las almas que hay en esta tierra. Y somos, en muchas ocasiones, completamente ajenos o no queremos ver esa realidad que nos rodea. Por eso dice, y leemos en segunda de Timoteo capítulo 4, del versículo 1 al 8, dice de esta manera, y tenemos que en esta noche vayas apuntando los versículos, yo los iré leyendo todos porque voy a nombrar distintos versículos, ¿vale? Dice así la palabra en 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, escucha, Edith, como si te lo estuviera diciendo a ti, pero tú sé sobre en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Aleluya. El título, mis queridos hermanos, de esta predicación es: no hay victoria sin batalla. Amén. ¿Verdad? Como decíamos un momentito. A veces los cristianos, muchísimas veces pecamos de ingenuos. Y sobre todo cuando somos nuevos en la fe. Déjame explicarte. Cuando nos volvemos cristianos o nos convertimos en vampiros, no, en cristianos, pensamos que nuestros problemas en cierta manera acabaron. Que al nacer de nuevo, ya nuestra vida será un remanso de paz, de tranquilidad. Y a las primeras de cambio nos damos de bruces contra la realidad. Nos hacemos conscientes porque hasta entonces no lo éramos, ya que estábamos en manos del enemigo, por lo tanto, estábamos muertos y un muerto nada entiende. Nos hacemos conscientes de que ahora hay un mundo espiritual y ese mundo espiritual ahora somos visibles, por cuanto la luz resplandece en medio de las tinieblas. Y es ahora, mis queridos hermanos, que hemos nacido de nuevo, hechos de nuevo, esta vez no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino hechos de espíritu, de Dios y para Dios. Es ahora que comienza la batalla. Hemos sido llamados a filas, hemos sido llamados a las armas, a formar parte del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay que entender que para que la vida cristiana vaya de victoria en victoria y de gloria en gloria, como así nos declara la Sagrada Escritura, es necesario también que vaya de prueba en prueba. O lo que sería lo mismo decir, ir de batalla en batalla. Está claro que no hay victoria sin batalla, pues cada prueba o batalla que superamos se convierte, mis queridos hermanos, en una gran victoria en nuestra carrera cristiana. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, de los versículos 13 y 14, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, donde el llamamiento supremo es la vida eterna juntamente con Él. En el mundo, mis queridos hermanos, sabemos que los países tienen sus ejércitos, ¿verdad? Y cada país provee a su ejército de todo lo necesario para que en caso de entrar en guerra
para en caso de entrar en conflicto bélico, tengan todo lo que necesita para combatir. El ejército provee además a cada soldado de un uniforme para poder identificarlo, de un equipo de combate, de un armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y si eso lo hace el hombre, ¿cómo crees tú que Dios te va a dejar desprotegido o no te va a proveer de todo lo que necesitas para salir más que victorioso del enfrentamiento que libramos? Porque para esta batalla Dios ha provisto todo lo que necesitamos y lo ha provisto por medio de la armadura de Dios, como leemos en Efesios capítulo 6, de los versículos 11 al 17, donde dice de esta manera: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha, entendamos esta parte, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. En los versículos que acabamos de leer, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo nos recomienda, hermano, nos exhorta a armarnos para vencer la lucha espiritual que todos y cada uno de nosotros tenemos. De aquí, mis queridos hermanos, no se escapa nadie. El apóstol nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, como acabamos de leer en el versículo 11. El apóstol nos dice esto, para que podamos obtener la victoria en la batalla. Necesitamos, mis queridos hermanos, y entiéndelo bien, mucho más que nuestras propias fuerzas de voluntad. Para obtener la victoria en las batallas estas sobrenaturales, necesitamos un poder sobrenatural. Y ese poder es el poder de Dios. También encontramos que el propio Señor Jesucristo nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra esperanza y fortaleza, mis queridos hermanos. Nuestro Dios es el vencedor. Y cierto, muy cierto que tendremos lucha. Indudablemente. Es cierto que tendremos batalla. Es cierto, mis queridos hermanos, que pasaremos por aflicciones, que pasaremos por momentos muy, muy duros. Es verdad que pasaremos por innumerables pruebas y que soportaremos tentaciones. Pero es más cierto aún que tenemos el mejor armamento para poder lograr la victoria. Tenemos como hijos de Dios el favor de Dios sobre nuestra vida. Romanos 8, versículo 37 dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo importante para nosotros como cristianos es que tenemos que tener bien claro, transparente, es que debemos poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pues Él ya ganó la victoria a favor nuestro, como dice en 1 de Juan 5:4. Porque dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hoy quiero darte gracias, Dios Todopoderoso, por la vida que nos has dado, por lo que has hecho, estás haciendo y sin lugar a duda hará en esta congregación. Siempre ha estado con nosotros, protegiéndonos y preparándonos para vencer nuestras batallas cuando tenemos que luchar contra nuestras adversidades y problemas. El Señor quiere, mis queridos hermanos, que desarrollemos nuestra fe, logrando la victoria sobre todas las circunstancias de la vida, armándonos con sus armas para no caer derrotados.
Es exactamente por eso que le entregamos todos los problemas por los que estamos pasando, venciendo junto a Él, porque alejado de Él nada podemos hacer, venciendo junto a Él toda adversidad que se levanta contra nosotros. Pues bien sabemos que tenemos un Dios que vence y salva, pero también tenemos que saber, mis queridos hermanos, que estamos en medio de una batalla. Los cristianos debemos estar siempre alerta, teniendo claro que dice, como dice en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero es muy probable que seas consciente, que tú seas consciente de la necesidad que tienes de luchar contra el mal. Pero en alguna ocasión te puedes sentir que te falta algo. Te puedes sentir desarmado en medio del campo de batalla, enfrentando esta guerra. Y muchas veces no te das cuenta de lo que necesitas es mucho más de Jesucristo en tu corazón. Necesitas más comunión con Él, más coinonía, más lectura de la palabra, más ayuno. Todo esto lo que va a hacer es fortalecer nuestra fe y nos brinda la seguridad de que estamos bajo la gracia, bajo el propósito del Dios Todopoderoso. Debemos entender que con oración, ayuno y una comunión íntima con el Señor tenemos asegurada, mucho más que asegurada nuestra victoria, porque estaremos llenos del poder de Dios. Entonces, como dice en Santiago 4, versículos 7 y 8, someteos pues a Dios, dice la Escritura, ¿verdad? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El cristiano entra en crisis cuando se ha descuidado, dejándose influenciar en muchas ocasiones por el mundo. Y entonces es cuando nos damos cuenta de que nuestra vida va a la deriva, de que nuestra vida está en ruina. Hay quienes piensan, y el enemigo ha hecho muy buen trabajo en este caso, hay quienes piensan que hay muchas formas de ser cristiano. Incluso hay quienes piensan que hay muchos caminos para llegar a Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Fuera de esto, todo lo demás es mentira. De manera que la vida cristiana, tu vida cristiana, te estoy hablando a ti en particular, tu vida cristiana debe ser como fue la de Cristo en este mundo. Entendiendo que somos peregrinos en el mundo, que transitamos por un camino que es angosto y difícil. Y además tiene diferentes obstáculos que debemos de superar. Estas son las diferentes batallas que todos nosotros tenemos que pelear. Por lo tanto, mis queridos hermanos, debemos parecer soldados y vivir como soldados. Parecer cristianos, y no solo parecer, sino vivir como cristianos, porque todos tenemos batalla y un enemigo por derrotar. Por lo tanto, debemos ser y esto tenemos que entenderlo muy bien, debemos ser muy cautelosos en nuestra manera de andar. Y no, soy de los que le gustan, como me conocéis, ¿verdad? Generalizar. Pero si tenemos que considerar cómo le ha ido al cristiano en cuanto a la victoria sobre el pecado, tenemos que decir que estamos viviendo tiempos como poco lamentables. Sería como imaginar un campo de batalla, donde se ven a muchos soldados tendidos, a punto de rendirse, abatidos a causa del pecado y a punto de perder esa guerra espiritual. Aunque al hablar de guerra espiritual, de batalla del cristiano, engloba todos los aspectos de la vida cristiana, de tu vida, lo espiritual, lo emocional y también lo físico, pongamos la atención en un enemigo que convive en nosotros y que se llama
El pecado que mora en mí. Pues se trata de un enemigo, mis queridos hermanos, que muchos cristianos no han podido vencer en su totalidad. Por eso vemos que el apóstol Pablo dijo en Romanos 7:23, veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Uno de los enemigos más implacables del cristiano es el pecado que habita en su propia naturaleza carnal. Primera de Juan 2:16. Por eso decía que había que apuntar los versículos, ¿verdad? Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto es lo que derriba en muchas ocasiones al cristiano, abriéndole puertas al enemigo, quien se encarga de cauterizar nuestra conciencia, generando en ella frustración y desánimo. Donde nos habla, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos habla el enemigo, nos susurra al oído del enemigo de que somos unos pésimos cristianos? De que ya no le interesamos a Dios, de que Él, Dios, ya no escucha nuestras oraciones, de que ya no vamos a ser más ese instrumento para su gloria. ¿Cuántos hemos vivido esta experiencia? ¿Cuántos han sido doblegados por su propio pecado? ¿Cuántos no han podido renunciar a su naturaleza carnal y siguen siendo vencidos aunque los años hayan pasado? Pero hay una forma, mis queridos hermanos, de vencer el pecado que mora en mí. Y esta es Jesucristo. Orando todos los días, leyendo la palabra, buscando constantemente la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos hemos encargado de alimentar y complacer durante años esta naturaleza carnal. Y ahora queremos vencerla. Mira, si somos ingenuos, leyendo quizás solamente un par de versículos al día, con ciertos momentos al día de oración, cosa que no va a suceder así. Esta es una batalla que nos lleva toda una vida. Lo primero que el cristiano debe hacer es tomar conciencia. Tenemos que tomar conciencia de que mientras estemos en este mundo, vamos a estar constantemente en una guerra espiritual contra el pecado y debemos comportarnos como esos soldados o seremos derrotados. Nuestra postura mental debe ser la de un soldado en batalla, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cada día despertando, sabiendo que estamos en medio, mis queridos hermanos, de una guerra. Y que nosotros somos el objetivo de esa guerra. De que cualquier descuido nos puede hacer caer. Por eso dice la Escritura, mire, el que quiera estar firme, ¿qué? No caiga. Primera de Pedro 5:8 nos dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O en Efesios 6:13 nos dice, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo que llega. Por lo que debemos mirarnos, mi amado hermano, a ver si la tenemos. O a ver qué parte nos falta. Miremos si tenemos el cinto de la verdad, a fin de ser libres de la mentira y de la hipocresía. La coraza de justicia para practicar la verdad y la justicia de Dios, de la cual hemos hablado en otras ocasiones. El calzado del apresto del Evangelio de la paz, porque debemos estar convencidos de que estamos en paz con Dios por medio de la sangre de Cristo y en paz con nosotros mismos, y que somos embajadores de esas buenas nuevas de salvación en este mundo. El escudo de la fe, mi querido hermano, no te olvides de eso, porque es quien va a repeler todos los dardos del enemigo, y van a ser muchos, y van a ser muchos. El yelmo de la salvación, que nos da la certeza de que estamos bajo la protección de Dios. Y por último, mis queridos hermanos, la única arma de ataque que tiene el cristiano
Pues como cristianos tenemos que es el Espíritu, que es la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pues como cristianos, como decía, tenemos que saber usar muy bien la palabra de verdad. Imagínate por un momento, párate a pensar, imagínate por un momento que estás en el campo de batalla y resulta que eres un soldado que no sabe utilizar tu espada o no sabe utilizar el arma que tienes. Eres completamente inútil para tu ejército. Eres completamente inútil para tu comandante. A todo esto hay que sumar la oración, orando en todo tiempo en el Espíritu. Pero muchos no vencen el pecado porque no están andando en el Espíritu. De forma constante, sino solamente a ratito, por emociones. ¿Cuánto nos engañan las emociones al ser humano? Siendo que Dios nos manda a vivir en el Espíritu durante toda nuestra vida y a no satisfacer los deseos de la carne. Porque dice la palabra en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, recordad esto, mis queridos hermanos, escrito está, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Y esto no es otra cosa que una vida sujeta a la total obediencia, en total obediencia a la palabra de Dios. Santiago 4, versículo 7-8, como decía hace un momento, someteos pues a Dios, resistid al diablo y vivirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora me pregunto, mis queridos hermanos, nos preguntamos, ¿estamos listos para la batalla? ¿Anhelas, deseas una vida sin pecado? Esto no quiere decir que no caigas, que no peques. Porque mientras estemos en esta carne, vamos a caer. Pero que el deseo de nuestro corazón sea el no hacerlo. Bueno, así como hemos dedicado tiempo y años a mantener esta carne, este cuerpo, con alimentos, con vestidos y placeres, ahora, mis queridos hermanos, debemos atender la vida espiritual, dedicando tiempo y proveyendo para lo espiritual cada día a fin de andar en el Espíritu y no caer en el pecado. Para ir terminando en esta tarde-noche, mis queridos hermanos, solo te pido que recuerdes algo. De verdad, solo te pido que recuerdes algo. Que no hay victoria sin pelea. Que no hay victoria sin batalla. Que no puedes pretender, como muchas veces pretendemos, ¿verdad? Ignorantes de nosotros. Pretender logros sin esfuerzo. Dios hizo lo que tuvo que hacer. Consumado es, dijo en la cruz. A nosotros nos toca hacer lo que nos toca hacer a nosotros. No puedes pretender crecimiento espiritual sin conocer a Dios. Y sobre todo, no puedes avanzar en la vida cristiana si te mantienes sujetos a las cosas del mundo. Recuerda que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Segunda Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 10, en la traducción al lenguaje actual, dice de esta manera: por eso mi consejo es que ponga todo tu empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, debe ser paciente, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto, de modo que nunca fracasarán en su vida cristiana. Seamos conscientes, amada iglesia, de que estamos en medio de una guerra espiritual, en donde está en juego, lo que está en juego es nuestra eternidad. Una eternidad al lado de Dios, o por el contrario, una eternidad en el infierno. Y el enemigo de nuestras almas hará todo lo posible por seducirnos. Hará
todo lo posible por arrastrarnos a su terreno. Recuerda, mis queridos hermanos, que muchas aflicciones pasaremos en este mundo. Muchas, dice la palabra, son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿nos librará quién? Nos librará Jehová, nos librará Dios. Estamos constantemente en una guerra espiritual, la cual está alrededor de nosotros, se está librando en este momento alrededor de nosotros. Y nosotros somos el objetivo de esa guerra. Los que están en el mundo, están en el mundo. Ya les pertenece, porque el que no es hijo de Dios es el hijo del diablo. Lo dice la Escritura, mi amado hermano. Por lo tanto, esa gente andan como ciegos. No ven ni entienden porque están muertos en su delito de pecado. Pero nosotros somos como luceros en las tinieblas. Y esas luces las quiere apagar el enemigo. Él sabe que le queda poco tiempo. Él está redoblando sus esfuerzos en estos últimos tiempos, en estos tiempos de dolores que estamos pasando, mis queridos hermanos. Está redoblando su esfuerzo porque él sabe que sus días están contados. Y quieren arrastrar a las máximas almas posibles a la condenación a la cual él está ya ahí, mis queridos. Debemos ser conscientes, debemos entender, y esto no es para que te paranoies, esto no es para que veas el diablo en todos lados, como mucha gente ve, echándole la culpa de todo al diablo. No te llamo a eso, mis queridos hermanos, pero quiero que seas consciente que hay una oposición constantemente. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, lo dice la Escritura. Y nosotros andamos de gloria en gloria, ¿no? Y andamos de victoria en victoria, dice la Escritura. Pero siempre que estemos bien armados, siempre que seamos conscientes, mis queridos hermanos, que alejados de Dios nada podemos hacer, que somos presas, somos carne de cañón. Es como esa oveja, ¿verdad? Que se aleja del rebaño. Esa va a ser atacada por el lobo. Y recuerda que todo cristiano tiene 3 grandes enemigos en su vida. Tenemos 3 grandes enemigos que no podemos ignorar. Tenemos, por un lado, como todos sabemos, a Satanás y a todas esas huestes espirituales de las que hemos hablado, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad? Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, es decir, contra demonios. Tenemos lucha con este mundo, que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo y intenta constantemente seducirnos, porque este mundo está entregado al diablo. Constantemente es como un escaparate que brilla y nos llama la atención. Intenta llevarnos a su terreno. Haciendo que cedamos al otro enemigo, al deseo de la carne, a nuestra propia concupiscencia, que para nada aprovecha, mis queridos hermanos. Tenemos que entender esto. Y esta batalla no es de un día solo. Esta batalla vamos a estar librándola hasta que partamos con el Señor o Él venga. ¿Que tenemos la victoria asegurada? Por supuesto que sí. Que tenemos una corona esperando por nosotros en esa línea de meta, que el propio Señor Jesucristo nos va a dar esa corona de justicia. Por supuesto que sí, pero a todos aquellos que perseveren. Perseverar es mantenerse a pesar de las circunstancias. ¿Vamos a recibir el golpe? Nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo, mi amado hermano. Recuerda que Jesús nunca te va a pedir, va a demandar de ti algo que no haya hecho primero. Esa es una prueba. Él, siendo Dios, se hizo hombre. Varón de dolores, dice la Escritura. Experimentado en quebrantos. Su cuerpo fue molido por nuestras transgresiones. Si eso lo sufrió Él, ¿qué podemos esperar nosotros? Si esto me han hecho a mí, tenedlo en cuenta que también lo hará con vosotros, mi querido hermano. Y hemos sido testigos a lo largo de la historia, como desde ese mismo momento hemos sufrido y sufrimos persecución alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Vivimos en el mundo,
pero no somos del mundo, mis queridos hermanos. Y como no somos del mundo, no encajamos. Y todo lo que no comulgue con las obras del diablo, con las obras de la humanidad, con toda la maldad que se ve, todo lo que no comulgue con esa maldad tiene que ser erradicado. Como así, en otros países, cuando tienes no hay libertad de expresión y piensas distinto, intenta expresarte de manera distinta, ¿qué hacen? Te silencia. Eso es lo que el enemigo intenta constantemente, silenciarnos por medio de trabas, de circunstancias. Recuerda una cosa, que estamos bajo el amparo de Dios. Dios dice que moramos bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Dios no se va a ningún lado. Nosotros somos los que nos alejamos, nos desviamos de la voluntad de Dios, de la protección de Dios, de la bendición de Dios. Y recuerda que eso trae consecuencias. ¿Por qué? Porque nos exponemos a esos tres grandes enemigos que tenemos. Como decía, a modo de ilustración, con la oveja, no es culpa del pastor, es culpa de la oveja que se aleja del rebaño. De la misma manera, mis queridos hermanos, muchas veces culpamos a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué tengo que pasar por estas pruebas? ¿Por qué tuvo que venir este golpe tan duro a mi vida? Señor, si yo hago todo por ti, he dejado atrás mi vida, he dejado todo por ti, ¿por qué padezco todas estas cosas? Ir a vos y leerlo. Exactamente. Dios no se va a ningún lado, mis queridos hermanos. Dios permite cosas en nuestra vida. Dios permite cosas en nuestra vida. Recuérdalo. Para nuestro bien. Porque dice que los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan para nuestro bien. Y nos ayudan para nuestro bien. Tengamos en cuenta eso. ¿Quieres vencer esta guerra que estamos librando? Pon tu mirada a Jesús. Intenta cada día semejarte más a Él. Intenta cada día hacer morir las obras de la carne. Intenta cada día vivir en el Espíritu, discerniendo todo espiritualmente. Vosotros que sois espirituales, discernid todo espiritualmente. Discernid todo. Andando con pies firmes, conforme a esta de guía de fe y conducta mucho más que suficiente que la Escritura, mis queridos hermanos, en completa obediencia a ella, vigilándonos para que el orgullo no nos hinche. Porque dice la palabra, mira que quiere estar firme no caiga. Sino ser humilde. Sabiendo que sin Él nada podemos hacer, ni nada somos, mis queridos hermanos. Tengámoslo en cuenta de que cuando algo se mueve, de que cuando una iglesia crece, de que cuando una iglesia empieza a avivarse, pasa este periodo que ha pasado, donde hemos estado en recogimiento, donde hemos pasado estos 21 días de ayuno y de oración, el enemigo no se va a estar quieto. El enemigo va a contraatacar. De alguna manera va a contraatacar. En nuestras vidas particulares y también en la iglesia. Por eso no te sorprenda por el día malo. Porque ya nuestro Señor Jesucristo dijo, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis soportar en el día malo. Que viene el día malo, vendrá. Que lo estás pasando ahora, refúgiate en el Señor. Porque Dios hizo tanto un día como el otro. Dice en el libro de Job. Pero en medio de cualquier circunstancia, levanta manos santas y alaba a Dios. Porque esa es la derrota del enemigo. No hagas caso a su mentira, porque es padre de la mentira. Que constantemente nos va a susurrar en el oído. Tú no puedes. Ese paso que vas a dar en obediencia a la Escritura. Tú no eres digno. Somos la generación.
por decirlo de alguna manera, distraída, ¿verdad? Que tenemos más entretenimiento, más desenfocada a lo largo de la historia. Y el enemigo lo está utilizando y lo sigue utilizando para desviarnos del propósito, robándonos tiempo. Recuerda que el tiempo es lo único que siempre vamos perdiendo. El tiempo es lo que va y no vuelve. El dinero va, viene. Incluso nuestros seres queridos van y vienen. Uno muere, otro nace. Pero el tiempo no vuelve, mis queridos hermanos. Y lo que quiere el diablo es que pierdas el tiempo, centrándote en cosas que para nada edifican, que para nada acumula en lo eterno. Que te centres en el aquí y ahora, en satisfacer esta carne que solo busca los deleites. En satisfacer, mis queridos hermanos, ese pensamiento egoísta que nos viene por naturaleza, esa naturaleza carnal que tenemos. Primero yo, luego yo y luego yo. No está quieto. Como decía, no ignoremos, mis queridos hermanos, ni le faltemos el respeto al enemigo. No lo subestimemos. No subestimemos al enemigo, mis queridos hermanos. No subestimemos al diablo, porque ha tenido una eternidad entera para conocernos. Y no te creas que hemos variado tanto. Seguimos siendo exactamente iguales. Hemos podido variar en que ahora tenemos iPhones, tenemos distintas comodidades, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Seguimos teniendo la misma necesidad que hace siglos, que hace milenios. Necesidad de alimento, sustento, necesidad de familiar, de seguridad. Él conoce todas y cada una de nuestras debilidades, ha tenido una eternidad para aprender de nosotros. Y dice la Escritura que era de alrededor de nosotros como león rugiente. Como león rugiente. Y te digo una cosa, tú tienes la llave por medio de tus actos, por medio de tu falta de fe quizás, tú tienes la llave para abrir esa jaula del león. Tú te expones a ese león. Recuerda que un león no te va a acariciar. Un león te va a destrozar. El único propósito que tiene el enemigo es buscar matar y destruir. Recuérdalo bien. Recuérdalo bien. Y esto no te estoy diciendo en esta noche para que cojas una paranoia, para que te quedes mal. No, no, no. Te digo que somos más que vencedores. Esa es la rabia que tiene el enemigo. Que no puede contra la iglesia. Que no puede contra ti. Que no puede hacer más allá que lo que le permita Dios. Porque tú estás bajo su amparo. Porque Él te sostiene con la diestra de su poder. Porque Él te pone paz en el corazón en medio de cualquier circunstancia. Eso es lo que le da rabia al enemigo. De que somos ese objeto de su amor. De que nos ha amado con amor eterno. Eso es lo que le da rabia al enemigo. De que el propio Dios se haya hecho hombre para salvarte a ti y a mí. De donde estábamos en ese pozo cenagoso. Muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que el enemigo le da rabia. Lo que el enemigo odia. Odia que es un enemigo vencido. Odia que sus días están contados. Odia que sabe cuál va a ser su fin. Tengámoslo en cuenta y que la iglesia saldrá victoriosa, porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, ni el infierno prevalecerá contra la iglesia, mi querido hermano. Por tanto, comportémonos, y no solo lo parezcamos, como cristianos. Seamos verdaderamente salud, no me voy a cansar de decírtelo, seamos de salud en el mundo y sal de la tierra. Comportémonos como soldados, sabiendo que cada mañana vamos a enfrentar momentos de dificultad, que cada mañana que sacamos bueno, no hemos sacado ni el pie de la cama y ya tenemos que estar tomando decisiones. Y la mayoría de las veces no te levantas con un pensamiento bueno, ¿verdad?
Siempre te levantas con una preocupación de algo acontece, algo pasa, si no es el trabajo es otra cosa, pero siempre te levantas pensando en eso. Y desde ese momento tienes que decidir. Está en ti el decidir, no está en nadie más. No está en nadie más, ¿eh? No miras a la izquierda ni a la derecha, no miras a tu esposa ni a tu esposo, no, está en ti el decidir. Las decisiones las tomas tú, no puedes responsabilizar a nadie. La salvación es algo individual. Tienes que decidir entre estoy con Dios y con lo eterno o estoy con el diablo. ¿Tomo buenas decisiones o tomo malas decisiones? Está en ti. Todos, a nadie nos pone una escopeta en el pecho, ¿verdad? A ti no te han puesto nadie una escopeta en el pecho para tomar las decisiones malas que has tomado a lo largo de tu vida, ¿verdad? Las he tomado yo porque he querido. Y he sufrido las consecuencias. Y he sufrido las consecuencias. Y lo que quiero es liberarte de esas consecuencias. Lo que quiero es liberarte de esas consecuencias. El apóstol Pablo decía, he peleado a buena batalla. He corrido la carrera, ¿verdad? He mantenido, ¿el qué? La fe, mis queridos hermanos. Y llegó a la meta y recibió esa corona de justicia que está prometida a todos aquellos que perseveran. Hagamos lo mismo. Pues el apóstol Pablo lo tenía bien claro, porque él decía, no desconocemos las maquinaciones de quién, el enemigo. El enemigo. El que dijo también de sus propios labios, ¿quién me liberará de este aguijón de muerte? ¿A qué se refería? A la carne, mis queridos hermanos. ¿Cuántas veces no sufrió por las causas del mundo? ¿Cuántas veces no lo apedrearon, lo pasaron por látigo, le dieron de varazos? Lo tuvieron por muerto, náufrago. Sufrió una lista inmensa de penalidades en el mundo. ¿Por qué? Porque estaba confrontando al mundo con la verdad del Evangelio. No pretendan, mis queridos hermanos, que te aplaudan. No te van a aplaudir. A nadie le gusta que le saquen las vergüenzas. Yo cuando conocí el Evangelio, lo primero que hice fue confrontarme. A mí me confrontó el Evangelio. Yo no sé a ti, pero a mí me confrontó. Yo hasta ese momento pensaba que era buena gente, buena persona. Un tío chachi, ¿sabes lo que digo? Un tío de esto que todo el mundo quisiera tener como amigo. No había hecho nada malo. Bueno, no buena gente. Cuando conocí el Evangelio, vi mi condición, digo, madre mía, Dios. Porque el Evangelio para mí fue como un espejo, que me hizo ver, abrió mis ojos. De cualquier placer. Gracias, mi hermano. Disfrutaba de lo que quería, de cualquier placer. De nada me privaba. Y es más, me consideraba bueno. Pero siempre había algo en mí que no se llenaba. Había en mí una insatisfacción constante. No me satisfacía nada. Hacía esto, era adicto a la adrenalina. Hacía esto. Bueno, me llenaba momentáneamente.
Y luego, cuando estaba a solas, sentí ese vacío nuevamente. Hasta ese día que conocí a Dios. Dios siempre estuvo ahí. Lo puedo decir ahora, mirando a mi pasado. De tantas cosas me libró, aun cuando no lo conocía. De tantas cosas me libró. Mis queridos hermanos, me libró de tantas cosas. Y cuando lo conocí, estimé, como decía el apóstol Pablo, el resto de mi vida como basura. Como estiércol, dice la versión original. Nada. Perdió el interés todo. Lo que antes para mí era un deleite, se convirtió en abominable para mí. ¿Por qué? Porque era abominable para Dios. Porque yo no dejé de hacer las cosas porque Dios me las impusiera. ¿Sabe por qué dejé de hacer las cosas que no le agradaban a Dios? Porque lo amaba más que a mí. Porque lo amaba a Él y no quería causarle dolor. Como siempre digo, el ejemplo de la esposa, ¿verdad? Yo le soy fiel a mi esposa, no porque me lo diga un papel que firmé en un juzgado, sino porque la amo. Porque la amo. De la misma manera soy fiel a Dios, no por una palabra que dije un día, en una oración repetida. No, porque lo he experimentado y sé cuánto me ha amado. Y me ama y me amará. Y que todo lo que estoy pasando en este mundo, todo lo que estemos pasando en este mundo, tribulaciones, angustias, dolor, no es comparable al peso de gloria que disfrutaremos un día en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No tiene comparación, mis queridos hermanos. No tiene absolutamente comparación. En Cristo somos más que vencedores. Recuérdalo siempre. En Cristo no hay nada imposible para nosotros, porque para el que cree, todo le es posible. Que Dios nos va a librar de todo ese dolor. No. Lo que sí nos tiene prometido es que nos va a acompañar en medio de la prueba. De que va a estar con nosotros en ese momento de tristeza. De que va a estar con nosotros en ese momento que tienes que tomar esa decisión. Te voy a hablar por medio de mi Espíritu Santo a tu conciencia. Te voy a decir que no hagas eso. Pero ten cuidado. No vaya a ser que el diablo haga esa labor de cauterizarte, es decir, de hacerte insensible a la voz de Dios. Amado hermano, amada hermana, no hay victoria sin batalla. Amén.